Buenas tardes, hoy venimos a hablar sobre nuestro proyecto de teoría política. Los integrantes son Abril Moguel y Rodrigo Mas. Vamos a empezar hablando de la definición de conceptos importantes para la teoría, iniciando por política, que es la participación en asuntos del Estado o también de manera de ejercer poder con la intención de resolver choques dentro de la sociedad. Después pasamos a lo que es ciencia política, la cual es el conjunto de técnicas que permiten organizar el conocimiento sobre una estructura de hechos y objetivos. La filosofía es el conjunto de reflexiones sobre causas y efectos de las cosas naturales. La ciencia social es la que comprende estas disciplinas y trabaja a partir de métodos teniendo como objetivo el estudio de los seres humanos, y la teoría, que es el conjunto de reglas o conocimientos acerca de una ciencia. Por otro lado, hablaremos de qué es un tratado de libre comercio y un acuerdo comercial. El TLC es un acuerdo entre dos o más países en donde se reglamenta su relación comercial con la idea de intercambiar productos o servicios, uno más tardado que otro, pero con el mismo propósito: extender la economía de los países a base de exportación e importación, y se busca la incrementación comercial para ampliar la economía de los países partícipes. Tomando en cuenta lo anterior, se puede hablar del REC 2019, definiéndolo como una reunión anual de embajadores y cónsules, llevándolo a cabo durante 5 días de trabajo con los titulares de las diferentes presentaciones de México en el exterior, tanto diplomáticas como consulares, y ante organismos internacionales. La reunión se hace para dialogar y actualizarse sobre la evolución reciente y perspectiva de manera política, económica y social del país, con el objetivo de definir las directrices de política exterior del gobierno de México y las tareas prioritarias para fortalecer su posición a nivel global. Para eso contempla 4 pilares de la política exterior: no intervención, autonomía de los pueblos, uso de la fuerza y la solución pacífica de controversias. Adentrándonos más al tema, debemos entender que la ciencia política es una disciplina que se ocupa de la convivencia de las personas como ciudadanos en una sociedad y de la cuestión de qué forma se convive. La teoría política es un hecho político-social, mientras que la política en sí es el arte, doctrina y técnica que se amplía para regir los asuntos públicos de un Estado o un grupo de personas que comparten una misma lengua, costumbre, extensión territorial e historia. Aunque existen otras definiciones, como la del filósofo suizo Jacques Rousseau, que dice que la política es una actividad que tiene como objetivo regular y coordinar la vida social por medio de una función del orden, defensa y justicia para mantener la superación y la conexión de un grupo determinado. Al final, todos tienen como objetivo el bien común. En cuanto a Karl Marx, considera que al Estado como un producto de la actividad económica y lo divide en micropolítica y macropolítica. La teoría política abarca varias ramas, entre ellas la filosofía política, la cual tiene como función el estudio del fenómeno político para obtener un conocimiento filosófico del mismo. Historia política tiene como función realizar un análisis de todas las aportaciones de la materia política que se le ha dado a través del tiempo y que nos ayuda a la construcción del sistema político y actual. Ciencia política estudia el conocimiento unitario del fenómeno político en todos sus aspectos de manera total, ya que esta ciencia busca una explicación causal y enjuiciamiento valorativo de los fenómenos políticos. El hecho político es el cual se encarga de ejercer sobre el otro o un grupo. Entre sus elementos se destacan el orden social, que tiene como objetivo el proceso histórico, los roles sociales y la estratificación social. La participación se divide en directa e indirecta. Gracias a estas definiciones se entiende que el ser humano es un ser político, ya que se destaca en los campos culturales, sociales, económicos, arte y tecnología y política. En esa unidad comenzamos hablando sobre la teoría política contemporánea, ya que es un punto intermedio entre la filosofía y la ciencia política. Se entiende como una forma de filosofía práctica en cuanto al desempeño de explicar y racionalizar los elementos esenciales de la convivencia humana
en comunidades organizadas o sometidas a normas. Ahora se hablará de la importancia del pensamiento político, en donde aparece en el proceso de desarrollo social formado por ideas, instituciones y asociaciones, que caracterizan la vida espiritual del hombre, teniendo en cuenta que el Estado es la institución más universal y poderosa. Por otra parte, los elementos de la teoría política se dividen en orden social, participación y sistemas políticos. El orden social subdividiéndose en proceso histórico, roles sociales y estratificación social. El orden social es una forma de estructuración de las relaciones sociales del conjunto de reglas y normas básicas del sistema institucional. El proceso histórico no es estático ni establecido de una vez por siempre. Los roles sociales son determinados por circunstancias históricas y normas que regulan tales circunstancias. Y la estratificación social, que es derivada de la estructura de la jerarquía y la ordenación. Por otra parte, la participación se divide en directa e indirecta, en donde en directa entran los partidos políticos, que es el ejercicio directo del poder, y la indirecta, en donde entran los grupos de presión, que es la influencia en el poder y en la toma de decisiones. Y finalmente, sistemas políticos, que lo integran la teoría general de los sistemas. Por otra parte, como dice Aristóteles, define el poder como aquel que se ejercía sobre los hombres libres, no sobre cosas, diferenciando tres tipos de poder: el paternal, el despótico y el político. Por otro lado está el poder duro, que se divide en legal, tradicional y carismático. El legal es fundamentado en la legitimidad de un ordenamiento jurídico. El tradicional es la creencia del carácter sacro del poder, y el carismático, que es basado con la imagen y la confianza absoluta de un líder específico. La sociedad y el orden social son productos de la capacidad de las relaciones humanas y de la actividad política que le corresponde. Por otro lado, el poder es la capacidad de dirigir, coincidir, coaccionar o inducir a la conducta de otros o de un grupo de personas. Entrando en otras cosas, la participación política es toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la información de la política estatal. El partido político viene siendo una organización cuya finalidad es competir para alcanzar el poder y controlar el gobierno, pretendiendo obtener el poder mediante la participación política en elecciones abiertas e institucionadas. De esto sale la subdivisión y subclasificación de los partidos políticos, según Giovanni Santori, que empieza por unipartidista, en donde solo hay un partido legal. Un partido dominante permite la existencia de la pluralidad del partido. El partido predominante, que es un partido ganado por mayoría absoluta. El pluripartidismo, que es gran cantidad de partidos que tienen amplias posibilidades de obtener el poder ejecutivo, que se subdivide también en pluripartidismo y bipartidismo, que es cuando dos partidos de ideologías opuestas obtienen abrumadora de puntos. Y el pluripartidismo multipartidista, que es donde varios partidos se reparten el pastel. Y finalmente el pluripartidismo integrado, que es un partido con coaliciones, pero solo uno de ellos es el importante. Finalmente, entramos a la subdivisión de tres tipos de gobierno muy importantes, en donde entra el totalitarismo, que es el control a través de una sola persona. La democracia tiene como excelencia la democracia popular y el bienestar económico a través de una ideología expansionista territorial. Por otro lado está el neocontractualismo, que tiene como idea la igualdad y reciprocidad, la distribución y la justicia basada en la equidad y la imparcialidad social. Y finalmente el liberalismo contemporáneo, que tiene como reconocimiento de los derechos naturales del hombre. Los hombres son libres e iguales entre sí, la igualdad y el respeto, y la distinción entre justicia general y distributiva. Pasando en la historia, entrando a dos importantes civilizaciones que fueron la de Grecia y Roma, en donde la ciudad-estado, es decir, polis, era la denominación otorgada a una ciudad que se integra por sí misma en un estado. De ahí salen los griegos, que vivieron la primera forma de gobierno democrática. Teniendo en cuenta los personajes más importantes, que fueron los sofistas, que aparecieron entre
450 al 425 a.C., otorgándoles el nombre del vocablo Sofía, es decir, sabiduría, y eran hombres que viajaban por Grecia ofreciendo su conocimiento por el pago de las lecciones. Los principales fueron Protágoras, Georgias, Hipias y Pródico. Sócrates fue un actor muy relevante. No se le reconocen los documentos escritos, pero sí su filosofía a través de su discípulo Platón. La técnica de conocimiento por Sócrates se le conoce como método mayéutico, que pasa por el conocimiento de la ignorancia y búsqueda de esa verdad. Teniendo en cuenta esto, él escribió 3 importantes libros en donde señalaba que la república tenía el objetivo de combatir ideas sofistas. El político señala como mejor forma de gobierno al del rey filósofo. Y en las leyes, Platón abandona la idea de alcanzar un ideal metafísico y concluye diciendo que en este mundo imperfecto, un estado con división y separación de poderes es lo mejor. Aristóteles divide a las formas de gobierno entre puras e impuras. Entre las puras entra la monarquía, que es el gobierno de uno, la aristocracia, que es gobierno de una minoría conformado por hombres de bien, y la república, que es gobierno de la mayoría. Y entre las impuras entra la tiranía, que es el interés personal del monarca, la oligarquía, bien personal de los ricos, y la demagogia, que es el bien popular de los pobres. Y finalmente pasando a Roma, que es donde se creó bajo la leyenda de Rómulo y Remo. Fue fundada en 753 a.C. con una organización basada en la monarquía. La organización sociopolítica de Roma estaba basada en la familia y en el eje de esta. La participación ciudadana en Roma estaba organizada por el lugar de nacimiento, riqueza o tribu. Las instituciones romanas sufrieron cambios basados y pasando por la institución monárquica, que es el gobierno asumido por el rey, la república, donde 2 cónsules y un senado lo conforman, una asamblea y magistraturas, tribunados o senados. Y finalmente el imperio, en donde manda el emperador, el consejo, magistrado y funcionarios, oficinistas y gobiernos locales. El Estado romano es la fuente del derecho de Occidente. Polibio fue un historiador griego enviado a Roma, en donde su obra más popular fue Guerras Púnicas, en donde intenta explicar el éxito imperial de Roma. Por otro lado, Marco Tulio Cicerón destaca no por su originalidad, sino por recopilar conocimiento griego y romano para otorgar al Estado. Para Cicerón, el Estado es un organismo que pertenece y es posesión de los ciudadanos. Tanto el Estado como el derecho son bienes comunes del pueblo, ejercida con el respaldo del derecho y justificada por razones morales.